Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de entusiasmo y listos para descubrir algo nuevo y emocionante. Como siempre, mi objetivo es traerles contenido que sé que les va a interesar, que les va a despertar curiosidad y que les va a dejar pensando. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un mundo lleno de glamour, drama, y por supuesto, historias que nos enganchan. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que combina amistad, rumores, y sí, un poco de drama, como es costumbre en este mundo. Hoy vamos a hablar de algo que a todos les intriga, la esperada reacción de Can Yaman ante la situación que atraviesa Demet Özdemir. ¿Listos para sumergirnos en este misterio? ¡Excelente! Pero antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto de las últimas novedades. Suscribirse es la mejor forma de apoyar el canal y de no perderse nada. Bien, ahora sí vamos al grano. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el panorama turco, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que resuenan en la industria del entretenimiento y que han conquistado corazones en todo el mundo. La fama de ambos se catapultó gracias a la serie Erkenci, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. La serie no solo cautivó al público con su trama fresca y entretenida, sino que también generó una enorme cantidad de rumores sobre una posible relación entre Can y Demet fuera de la pantalla. La química entre ellos, que era innegable en la serie, traspasaba la pantalla y encendía la imaginación de los fans, quienes soñaban con ver a Sanem y Can juntos en la vida real. Y aunque ya ha pasado un tiempo desde que Erkenci llegó a su fin, la conexión entre Can y Demet sigue siendo tema de conversación, especialmente ahora que la vida de Demet ha experimentado algunos cambios significativos. Es en este contexto donde la posible reacción de Can Yaman se vuelve tan relevante y esperada. ¿Pero por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Qué ha sucedido para que la gente esté tan pendiente de la reacción de Can? Bueno, la respuesta radica en una serie de acontecimientos recientes y en la percepción pública de Demet Özdemir. Después de que Demet se separara de su anterior pareja y contrajera matrimonio con Oğuzhan Koç, la vida de la actriz ha estado bajo una lupa mediática constante. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales se han volcado en analizar cada detalle de su vida personal, generando una ola de comentarios, tanto positivos como negativos. La exposición mediática a la que se ha visto sometida Demet ha sido intensa, y esto ha llevado a que muchos se pregunten qué opina y qué hará su excompañero de reparto, Can Yaman. La situación actual de Demet no es un secreto. Su vida personal se ha convertido en un tema de debate público, y las opiniones están divididas. Algunos critican sus decisiones, otros la defienden, y muchos simplemente observan. En este contexto, la gente está esperando ansiosamente la reacción de Can, ya que su opinión, dada la relación que ambos tuvieron y el cariño que el público les tiene como pareja de ficción, podría influir en la percepción pública de Demet. Pero, ¿qué es lo que específicamente ha generado esta expectativa? Principalmente la especulación se centra en cómo Can podría reaccionar ante las declaraciones, las situaciones y los comentarios que se han generado en torno a Demet. El hecho de que ambos hayan sido tan cercanos en el pasado, la complicidad que compartían en el set de Erkenci y el cariño que el público les tiene como pareja en la serie, hacen que la gente espere una reacción de Can. Esta reacción podría manifestarse de diversas formas: un mensaje de apoyo, un silencio respetuoso, o cualquier otro gesto que indique su postura. Es importante aclarar que, al igual que en mis otros vídeos, no tengo acceso a información privilegiada. Todo lo que les voy a contar se basa en lo que he podido recopilar de los medios, las redes sociales y la especulación general. No hay una confirmación oficial por parte de Can, ni declaraciones explícitas sobre el tema. Sin embargo, la situación es lo suficientemente interesante como para analizarla y reflexionar sobre ella. Muchos de los fans de Erkenci recuerdan con cariño la amistad y la complicidad que existía entre Can y Demet durante la grabación de la serie. Se les veía muy cercanos, compartiendo momentos que parecían indicar una conexión especial, más allá de la relación profesional.
Los rumores de romance no tardaron en aparecer, alimentados por la evidente química que tenían en pantalla. Esta química era innegable, y esto generó una base de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Ahora, con la situación actual de Demet, y con Khan enfocándose en su carrera profesional y su vida personal por separado, la gente se pregunta cómo habrá reaccionado Khan a todo esto. ¿Sentirá la necesidad de defenderla, de enviarle un mensaje de apoyo público, o simplemente optará por mantenerse al margen? La respuesta a esta pregunta es la que todos quieren saber. Hay varias razones por las que la reacción de Khan Yaman sería tan significativa. En primer lugar, como ya mencioné, está el cariño que el público les tiene como pareja televisiva. Para muchos Khan y Demet son Sanem y Khan, los personajes de la serie, y es difícil separar la ficción de la realidad. Cualquier gesto de Khan, ya sea positivo o negativo, sería analizado y debatido exhaustivamente por sus fans. En segundo lugar, la opinión de Khan podría tener un impacto considerable en la percepción pública de Demet. Si Khan decidiera defenderla públicamente, ya sea a través de una declaración o de un gesto de apoyo, eso podría influir en la opinión de muchos de sus seguidores y podría ayudar a calmar las aguas, especialmente en un momento en el que la actriz está siendo objeto de críticas y comentarios negativos. Pero, ¿qué pasaría si Khan decidiera no hacer nada? ¿Sería interpretado como una falta de apoyo? ¿O simplemente como una muestra de respeto por la privacidad de Demet y por su deseo de no verse involucrado en el drama? Además, la reacción de Khan podría ser un indicativo de la relación actual entre él y Demet. ¿Siguen siendo amigos? ¿Han mantenido el contacto después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin? ¿O simplemente han tomado caminos separados, enfocándose cada uno en sus proyectos y en su vida personal? La respuesta a estas preguntas podría estar implícita en la forma en que Khan reaccione a la situación. Si Khan decidiera mantenerse en silencio, eso podría interpretarse como una señal de respeto y de distancia, pero también podría indicar que no desea involucrarse en el drama. Entonces, ¿qué ha hecho Khan Yaman hasta el momento? Y aquí es donde la situación se vuelve un tanto misteriosa. En general, Khan ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a los temas personales de Demet. No ha habido declaraciones públicas, ni mensajes en las redes sociales, ni ninguna otra señal de apoyo o crítica. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad de sus fans y de los medios. Algunos interpretan este silencio como una señal de respeto hacia la privacidad de Demet, una muestra de que Khan prefiere no involucrarse en el debate público y prefiere mantener su relación con ella en privado. Otros, por el contrario, ven en este silencio una señal de distanciamiento, de que ya no mantienen una relación cercana y que Khan prefiere evitar cualquier tipo de controversia. Y otros, más pragmáticos, creen que simplemente se trata de una estrategia para no verse envuelto en el drama y para proteger su propia imagen pública. Lo cierto es que hasta el momento, no tenemos ninguna información clara sobre la postura de Khan. No sabemos qué piensa, ni cómo se siente ante esta situación. Y aunque la gente está deseando saberlo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y a decidir cómo quiere manejar sus relaciones personales y su vida pública. Este silencio de Khan ha generado un debate constante en las redes sociales y en los foros de fans. Los seguidores de Erkenci-Kuş y los seguidores de ambos actores se dividen en sus interpretaciones. Algunos defienden la postura de Khan, argumentando que tiene derecho a su privacidad y que no debería verse obligado a reaccionar públicamente a nada. Otros, en cambio, critican su falta de apoyo, argumentando que, dada la cercanía que tuvieron en el pasado, Khan debería pronunciarse de alguna manera para defender a Demet. Y aquí es donde entramos en una reflexión más profunda. ¿Por qué esperamos tanto de las celebridades? ¿Por qué sentimos que tienen la obligación de reaccionar a todo lo que ocurre en la vida de otras personas, especialmente si se trata de excompañeros de trabajo o de personas con las que han tenido una relación en el pasado? Es comprensible que nos interese saber qué piensa Khan sobre la situación de Demet. Nos gusta ver cómo las personas reaccionan ante las adversidades, y nos gusta sentir que las celebridades también son humanas, que tienen sentimientos y que se preocupan por los demás. Nos gusta ver cómo las celebridades apoyan a sus amigos y a sus colegas, y cómo se solidarizan con ellos en momentos difíciles. Además, la relación que Khan y Demet construyeron en Erkenci-Kuş fue muy especial. La química que tenían en pantalla, la complicidad que demostraban en las entrevistas y en los eventos promoci. Onales generó una conexión muy fuerte con el público. Por eso es natural que la gente quiera saber si esa amistad, esa conexión,
se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que las celebridades también son personas. Tienen derecho a su privacidad, a decidir cómo quieren manejar sus relaciones personales y a elegir cómo quieren reaccionar ante las situaciones que se presentan en sus vidas. No podemos obligarlos a hacer o decir nada que no deseen. Debemos recordar que la vida de una celebridad no es fácil. Están constantemente expuestos al escrutinio público, a los comentarios, a las críticas. La presión que sufren es enorme. Por eso debemos ser respetuosos con su privacidad y entender que tienen derecho a proteger su vida personal y a elegir cómo quieren lidiar con los desafíos que se les presentan. En el caso de Can Yaman es importante recordar que él también está en el ojo público. Su carrera profesional está en constante crecimiento y cualquier declaración que haga, cualquier gesto que realice, podría tener un impacto significativo en su imagen y en su trabajo. Por eso es comprensible que se tome su tiempo, que reflexione sobre la situación y que decida cómo quiere actuar. Es importante que dejemos de presionar a las celebridades para que reaccionen públicamente a situaciones personales. Debemos respetar su privacidad y entender que tienen derecho a elegir cómo quieren manejar sus relaciones y sus vidas. En resumen, la reacción de Can Yaman ante la situación de Demet Özdemir es algo que muchos esperan, y que por el momento sigue siendo un misterio. El silencio de Can ha generado aún más especulaciones y ha alimentado la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y que no debemos presionar a las celebridades para que reaccionen públicamente a situaciones personales. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Romperá Can Yaman el silencio? ¿O seguirá manteniendo su postura de silencio? Pues, sinceramente, no lo sé. Nadie lo sabe. Tal vez Can decida romper el silencio en algún momento, y nos sorprenda con una declaración de apoyo a Demet. Tal vez simplemente siga manteniendo su postura de silencio, respetando su privacidad y la de ella. O quizás en el futuro se le vea públicamente compartiendo algún momento con Demet, o se manifieste de alguna otra forma. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. El tiempo dirá cuál es la postura de Can y cómo evolucionará la relación entre ambos. Mientras tanto, es importante que respetemos su privacidad y que evitemos las especulaciones y los juicios. Y como siempre, me gustaría que ustedes, mi audiencia, participaran en esta conversación. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación? ¿Creen que Can debería hacer algún comentario público? ¿O piensan que está bien que se mantenga al margen? ¿Cómo creen que debería reaccionar? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus reflexiones. El debate es lo que hace que este canal sea tan interesante y enriquecedor. Es importante escuchar diferentes perspectivas y analizar la situación desde distintos ángulos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto de las últimas novedades. Además, los invito a que exploren otros vídeos de mi canal. Tengo una gran variedad de contenido sobre celebridades turcas, series turcas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Siempre estoy buscando nuevos temas para cubrir y nuevas formas de entretenerlos e informarlos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta tener esta comunidad activa y participativa. Es un placer para mí crear contenido para ustedes y compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden siempre respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. Hasta la próxima.